Bien, y hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones titulada ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo. Serie que se hace relevante al saber lo fácil que es caer en forjar tu identidad en cualquier otra cosa que no sea Jesús, como por ejemplo el éxito o el dinero, las apariencias o la belleza, tus estudios, profesión o tu trabajo, tu familia o tu rol dentro de la familia, la iglesia, la religión, el sector donde vives, la ropa que usas, la tecnología que tienes, etc. Entonces, debido a ese potencial riesgo de nuestro corazón, que es engañoso y idólatra, que hemos estado estudiando desde el libro de Efesios, las diferentes características de nuestra nueva identidad en Jesús. Que todos los que somos discípulos y seguidores de Cristo hemos recibido por la gracia de Dios por medio de la fe. Es decir, todos aquellos que han experimentado la gracia de Dios y han respondido a esta poniendo su confianza en Jesús y por esta misma fe se han arrepentido y renunciado de su antigua manera de vivir sin Dios, es en ellos que Dios ha comenzado a hacer una obra y una nueva naturaleza, dándonos una nueva identidad, la cual se va transformando día a día a la semejanza de Cristo. Entonces, hasta ahora hemos dicho que esta nueva identidad implica que somos santos, que somos bendecidos, somos apreciados, somos salvos, somos reconciliados, somos afligidos porque el sufrimiento también es parte de la vida cristiana, pero esta la vivimos con gozo y contentamiento y esperanza. Somos escuchados, somos capacitados, somos nuevos, somos perdonados, somos adoptados y hoy veremos que somos amados. Cada una de esas características de nuestra nueva identidad en Cristo, y cada una de ellas es un sermón que pueden encontrar también en la página del diferentes capítulos del libro de Efesios. Y el tema de hoy nos introduce a una nueva sección donde veremos cómo podemos expresar el amor que hemos recibido de parte de Dios, es decir, su bondad, su humildad y su sumisión en nuestras diferentes relaciones familiares, matrimoniales, parentales y laborales. Tema que el apóstol Pablo ya nos introdujo en el versículo 21 de Efesios 5, que dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y que hoy veremos específicamente en el matrimonio. Es decir, hablaremos del amor servicial y el liderazgo al cual los maridos están llamados para con sus esposas, y la sumisión y respeto al cual están llamadas las esposas con sus maridos, que es la conclusión de esta sección y este capítulo en el versículo 33, que dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Todo lo cual es claramente algo controversial, contracultural, criticado por muchos sectores, por ser identificado como una visión conservadora, obsoleta y que no refleja nuestra sociedad chilena. Sin ir más allá, el día 26 de junio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por 26 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones una resolución que buscaba proteger a la familia, diciendo estas dos frases: que la familia tiene la responsabilidad primordial en el cuidado y protección de los niños, y que la familia es el elemento natural, fundamental de la sociedad, que tiene el derecho de protección de la sociedad y del Estado. Frente a lo cual, no sé si ustedes sabían, Chile votó en contra, porque esta propuesta no especificaba los diferentes tipos de familia, y de esta forma, dijo la Cancillería chilena, justificando su voto, no reconocía la diversidad familiar existente, lo cual fue tomado por otros grupos para adjudicarle a este documento el peligro de abrir oportunidades a la discriminación y la homofobia, lo cual, frente a esas frases, parece irrisorio, pero es la realidad de lo que está pasando en nuestro país.
Pero lo que hoy veremos es lo que Dios dice en su palabra con respecto al matrimonio y cuál es el sentido de los llamados individuales al marido y a la esposa, entendiendo que el matrimonio no necesariamente es un llamado a todos, aunque es algo muy recomendable en las Escrituras, ni tampoco es un requisito de nuestra nueva identidad, la cual solo puede ser completa en Jesús. Pero antes de seguir, y como es mi costumbre, déjenme dejarlos con dos preguntas para que reflexionen durante esta semana y durante este sermón. Y la primera pregunta es: ¿estoy dispuesto a amar y a someterme a Dios Padre como Cristo lo hizo? ¿Estoy dispuesto a amar y a someterme a Dios Padre como Cristo lo hizo? Y la segunda pregunta es: ¿estoy dispuesto a aceptar el llamado individual a amar y a someterme como a Cristo en mi matrimonio? ¿Estoy dispuesto a aceptar el llamado individual a amar y someterme como a Cristo en mi matrimonio? Bien, dejando esas preguntas en nuestra mente para que profundicemos en ellas, vamos a orar antes de seguir compartiendo la palabra de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por el inmenso amor que tú nos has dado. Te damos gracias que nuestra identidad en Cristo es claramente que somos amados. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes a entender ese amor y cómo expresarlo en las diferentes relaciones que tenemos día a día. Ayúdanos a que cada una de las relaciones que establecemos, filiales, familiares, matrimoniales, sea en base a tu amor y no el amor que nos está vendiendo este mundo, que es tan diferente a lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a entender el propósito del matrimonio hoy día, ya sea porque estoy casado, o ya sea que pienso casarme, o ya sea que quizás ni siquiera pienso en casarme. Ayúdanos hoy día a poder entender el propósito del plan que tú ideaste para el hombre y la mujer. Gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad y tu misericordia día a día. Y gracias porque, aunque todas estas cosas son contraculturales, podemos ver, Señor, que son buenas, porque tú las has determinado y porque no hay mejor manera de vivir que la manera a la que tú nos has llamado. Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente hoy día para poder no solo entender lo que tiene tu palabra preparado para nosotros, sino para poder llevarlo a nuestro corazón y aplicarlo a nuestras vidas día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces hoy hablaremos del amor y la sumisión en el contexto del matrimonio, la próxima semana en el contexto de la familia y la crianza, y la semana subsiguiente Gerardo nos hablará de estos mismos temas en el contexto laboral. Pero hoy les voy a pedir que partamos donde la Biblia parte, antes de ir a la lectura hoy día de Efesios, y les voy a pedir que busquen Génesis. Específicamente Génesis 2:15, porque vamos a ver lo que Dios dice con respecto a este tema desde el principio de la creación, para que nos haga más sentido lo que ahora nos va a decir el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Génesis 2:15 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Él le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. En los versículos siguientes vemos que sigue avanzando, explica la formación de la mujer, y si se fijan en el versículo 21, dice: entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, y el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada.
Versículo 24, y el propósito del matrimonio que se repite en toda la Biblia literalmente dice: por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden o serán un solo ser. Por lo tanto, vemos que desde el primer momento en la Biblia, el matrimonio entre un hombre y una mujer es parte del plan perfecto de Dios, en el cual define el propósito de este como un hombre y una mujer dejan su familia original, se unen para formar una nueva y propia familia, para llegar a una intimidad tan profunda, tanto en lo emocional como en lo físico. Pero sabemos que hoy día no solo ese plan perfecto de Dios está siendo cuestionado, sino que está siendo totalmente invalidado por las diferentes sociedades, buscando definir bajo sus propios términos lo que es el matrimonio, o como debería ser la unión entre las diferentes personas independiente de su género. Y el 12 de octubre del 2014, en el diario Las Últimas Noticias, en su portada, como pueden ver ahí, en letras grandes, define 6 razones para preferir el acuerdo de vida en pareja al matrimonio. Y con letras un poco más pequeñas, pero no menos importante, si se fijan abajo dice: con el acuerdo de vida en pareja no se jura fidelidad y es mucho más fácil separarse. Y luego el mismo diario, el 30 de enero del 2015, sacó un nuevo artículo, pero ya no en la portada, que describe las 5 diferencias entre el matrimonio y el nuevo acuerdo de unión civil, que como ustedes ya saben fue aceptado en nuestro país. Las cuales estas son las 5 diferencias. Primero, está permitida esta unión entre personas de ambos sexos. Los bienes no necesariamente son comunes. Chao al deber moral, pone Las Últimas Noticias, aludiendo a que ya no es necesario ni la fidelidad ni la cohabitación que es necesario en el matrimonio. Y un final expedito, es decir, ni siquiera se necesita juez para poder separarse de esta unión civil. Y eso no es todo, ya que la semana pasada se comenzó a discutir en la Comisión de la Familia en Chile la posibilidad de adopción por medio del acuerdo de unión civil para parejas del mismo género. Ahora, esta realidad de buscar definir o redefinir no solo lo que es el matrimonio, sino todo lo que es bueno o malo en la vida, no es nada nuevo. Ya que si volvemos a Génesis, fíjense lo que dice Génesis 3, del 5 al 6. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, del bien y del mal, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un aspecto y era agradable y deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió, y luego dio a su esposo y también él comió. Ahora el esposo en este caso fue un mero observador que dejó que una criatura influenciara a su esposa y con ellos ambos estarían rebelándose contra Dios, invirtiendo el orden que Dios había establecido, no cumpliendo de esta forma el hombre en su rol de liderar y proteger a la mujer, frente a lo cual el hombre sería el principal responsable de la caída, habiendo consecuencias particulares para cada uno y también para la creación en general. Pero el punto y sentido de este pasaje con respecto a conocer el bien y el mal no es el hecho de saber o entender lo que es bueno o malo, sino más bien quien decide lo que es bueno o malo. Y por lo tanto la rebelión y desobediencia del hombre y la mujer contra Dios implica el rechazo a la autoridad de Dios y su voluntad, buscando decidir por ellos mismos, sin considerar a Dios, lo que era bueno y lo que era malo para ellos. Y esto tuvo una serie de consecuencias, donde principalmente es la muerte que entra al mundo desde ese minuto. El orden establecido de Dios se invierte, lo que genera una serie de consecuencias descritas en Génesis 3, 14 al 19, pero quiero centrarme solamente en el versículo 16 y 17 de Génesis 3. Fíjense lo que dice Génesis 3, 16 y 17. A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará.
Otras versiones dicen, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Todo lo cual implica y significa que toda la tierra ha sido maldecida por culpa de Adán, lo que conlleva para el caso de las mujeres y los hombres dos cosas en las cuales me quiero centrar. Y lo primero es que la mujer naturalmente después de la caída buscará de alguna forma manipular al hombre de tal manera que logre hacer su voluntad, tomando directa o indirectamente el control de la familia. No sé si han escuchado la frase, ustedes son la cabeza, pero nosotros somos el cuello. Por lo tanto, podemos mover al hombre para donde queramos. Y por el contrario, el hombre buscará imponer su voluntad de manera machista e incluso con violencia, dejando muchas veces sin protección a la mujer, quien finalmente termina llevando injustamente todo el peso del hogar. ¿Les suena familiar esto? ¿Les suena natural este tipo de relaciones? ¿Lo han visto o experimentado en sus vidas o en sus matrimonios? ¿Les son familiares estas luchas por el poder de quienes tiene el centro egoístamente de la familia? Queridos hermanos y hermanas, este no es el tipo de dinámica a la que estamos llamados como hijos de Dios. Y este no era el plan original de Dios. Por lo cual, en el mismo inicio de la Biblia, en Génesis 3:15, tenemos la promesa del Evangelio, donde un descendiente de la mujer vendría a vencer el mal y a restaurar todas las cosas nuevamente como debían ser. Y eso es exactamente lo que hizo y está haciendo Cristo en nosotros, quien nos permitirá por medio de su Evangelio el entender el verdadero amor y la sumisión a la que todos estamos llamados en general y a la que los maridos y esposas están llamados en particular, todo lo cual debe partir de nuestro amor a Dios y de someternos a su autoridad con respeto. Por lo tanto, teniendo todo este contexto que les he querido dar de la Biblia en mente, quiero que ahora sí vayamos a Efesios 5, 22 al 33. Así que les pido que busquen ese pasaje para que veamos lo que vamos a compartir en el día de hoy. Y vamos a comenzar con Efesios 5, el 21 al 24. Versículo 21 dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Entonces ya dijimos que el llamado a someternos los unos a los otros no es algo exclusivo de la mujer, sino que sino que es para todos nosotros, quienes debemos dejar de ser el centro de nuestras vidas para que Cristo sea el centro de nuestras vidas y así poder considerar a los demás como mayores que nosotros. Y esto, versículo 21, por reverencia, honor, amor a Cristo. Pero sí dijimos que la mujer, después de la rebelión y desobediencia del hombre, tiene esta tendencia natural e innata, que es muy clara en una relación matrimonial, a manipular o imponer su voluntad por sobre la de su marido, en casi todo, buscando liderar la familia, porque ella cree saber lo que es mejor para ésta, a diferencia del hombre, lo cual en muchos casos puede ser cierto, pero este no es el plan y el orden establecido por Dios. Así que cuidado con la frase que ustedes son la cabeza y nosotros somos el cuello. Ahora, fíjense que la solución que nos da el apóstol Pablo y la Biblia para esta tendencia natural de la mujer es la sumisión.
específicamente la sumisión de las esposas a sus maridos, así como la iglesia se somete a Cristo y así como Cristo se sometió al Padre. Por lo que, queridas hermanas, es entendible que la palabra sumisión les genere problemas, porque va en contra de todo lo que es natural en ustedes después de la caída. Ahora es importante entender que Pablo les está hablando a mujeres casadas y mujeres que se van a casar para saber cómo es la forma piadosa de relacionarse con su marido para honrar a Dios. Ahora debemos entender qué es lo que la Biblia dice que es el sometimiento y no lo que el mundo ha tratado de mostrarnos para así devaluar este llamado que le ha hecho Dios a las mujeres con respecto a sus esposos. Entonces, primero quiero explicar que el sometimiento no es devaluar o menospreciar a las mujeres por sobre los hombres, ya que Cristo, siendo del mismo valor que el Padre, estuvo dispuesto a humillarse y obedecerle hasta la muerte sin perder su valor. Por lo que no es un tema de valor ni de capacidades, como se pensaba hace unos años, ya que no sé si ustedes sabían, pero las mujeres no podían votar hace unos años atrás, y la razón de eso era porque se consideraban menos inteligentes que los hombres. Eso no es lo que la Biblia nos está diciendo aquí con respecto al sometimiento. Segundo, tampoco el sometimiento bíblico implica tener que estar de acuerdo en todo con tu marido y no tener ninguna opinión, sino más bien que el responsable de la familia y quien debe dar cuentas por esto ante Dios es el hombre. Por lo que es importante hacerle ver cuando está mal, pero con humildad y sin faltarle el respeto que ambos deben tenerse. Cuidado con los comentarios en público, hablando mal de tu marido. Ahora, esto debería ser un alivio y un descanso para ustedes, mujeres, pero a la vez una forma en la que Dios trata su paciencia, especialmente cuando sus maridos se están reflejando más a Adán que a Cristo. Recuerdo que mi hermana, cuando tenía unos 12 o 14 años, justo la hermana que se casó por el civil ayer y que me va a tocar casarla en 2 semanas más, ella, cuando mi papá y mi mamá no estaban, teníamos la costumbre de acostarnos en la cama y hablar distintas cosas de la Biblia, y le hacíamos todas las preguntas. Estábamos todos nosotros 6, somos 4 hermanos más mis 2 papás, y hablábamos tardes enteras con respecto a distintas cosas. Y no sé por qué en algún minuto llegó el tema de el matrimonio, y mi papá y mi mamá nos explicaron este tema de qué es lo que significaba que el hombre tenía que amar a su esposa y la mujer someterse a su marido. Y mi hermana dijo esta frase: qué bueno que no soy hombre. Porque ella a sus 10, 12 años había entendido la responsabilidad que significaba y que estaba sobre los hombros de los hombres, a diferencia de la responsabilidad que ella tenía. Tercero, el sometimiento tampoco implica avalar y permitir el pecado del marido y que su voluntad vaya en contra de la voluntad de Dios Padre, ya que según el orden establecido por Dios, primero uno está sometido a Dios Padre y luego a su marido como el responsable de la familia. Por lo que pobre del hombre que sea tropiezo para su familia, porque se las va a tener que ver no con su esposa, no con el papá de su esposa, sino que con Dios. Así que, más mujeres, si su marido no está cumpliendo con lo que Dios le está diciendo, hablen con su jefe y él se las va a ver con él. Amén. Número 4. Sometimiento tampoco implica que tu fortaleza espiritual pase o esté mediada por tu esposo, ya que cada uno es responsable por su relación personal con Cristo, pero el hombre es el responsable de favorecer, facilitar, no siendo de tropiezo para su familia, para que todos estén creciendo en la fe, especialmente su esposa, quien es su prioridad debido a la unión única y especial en la que ha entrado con su marido, que es diferente a la que tiene con sus hijos. Finalmente, el último punto con respecto a la sumisión específica en el matrimonio
es que esta no implica que la mujer deba actuar por miedo a su marido, ya que a quien debemos realmente temer es al Señor, quien tiene nuestras vidas y futuro en sus manos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si mi marido no es cristiano? Y este principio se aplica también para esas familias. Fíjense lo que dice 1 Pedro 3, del 1 al 2. Dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. En resumen, el punto de la sumisión es un llamado para todos los cristianos, a sus padres, a sus jefes, a las autoridades, a someterse, dentro de los ámbitos que a ellos le competen. Pero en el contexto del matrimonio, el llamado es de la mujer a someterse a su marido en todo, entendiendo que esto no solo es de edificación para ustedes, sino que también para el resto, al ser un reflejo muy claro de la actitud de Cristo en ustedes, que no niega ni su valor ni sus capacidades, sino que es simplemente el orden establecido por Dios. Pero como les dije, esto no implica someterse al marido que no está, obedecer al marido en cosas que van en contra de Dios. Eso no significa el sometimiento, ni tampoco avalar cuando el marido se equivoca. Así que sé que hay mucho más lo que podemos profundizar en eso y espero en el estudio bíblico poder hablar un poco más de esta parte, pero es importante ahora hablar de los hombres. Fíjense en los versículos 25 al 30 de Efesios 5. Dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, para presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo sustenta, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Ahora, ya dijimos que el hombre tiene dos tendencias naturales. Una es a evitar el liderazgo que Dios le ha dado, evitando y delegando las tareas y las responsabilidades de la familia, lo cual claramente la Biblia no nos permite como esposos. Y la segunda tendencia es tratar de imponer la voluntad, pero de una manera machista y violenta, lo cual no es el propósito de Dios. Por esta razón, el llamado de Dios al hombre en general y al marido en particular es a amar a su esposa. Pero no amar de cualquier forma o bajo cualquier criterio, como los criterios superficiales que promueve este mundo día a día, sino que con el mismo amor que Cristo amó y se entregó por su iglesia. Es decir, con un amor servicial, sacrificial y determinado hasta la muerte, lo cual es totalmente opuesto al mensaje que entrega este mundo. ¿Han visto esa propaganda? Llega el hombre del trabajo y la mujer le dice: tenemos que hablar, tenemos problemas. Y el hombre dice: ¿qué problema? Y la imagen muestra que mientras él va abriendo estas papas fritas, él se va transformando en un hombre cada vez más seductor, con una bata, con un bigote, que prende velas y que genera toda una situación supuestamente romántica, hasta que logra convencer a la esposa que no hay ningún problema, porque estas papas fritas logran que ella se dé cuenta que él es el hombre maravilloso que ella quizás no estaba viendo. Cuidado con los mensajes que transmiten las propagandas. Uno puede decir: sí, es una propaganda, pero fíjense lo que le está transmitiendo con respecto a la imagen del hombre y imagen de la mujer. Cuando la mujer te dice: tenemos un problema, escúchala. Escúchala. Nuestra tendencia es a evadir, quedarnos callados, no tomar la responsabilidad que nos corresponde.
Ahora, cuidado esposos, que este amor no implica darle a las mujeres todo lo que quieran, sino que todo lo que necesitan, que es muy diferente, velando siempre por su condición física y espiritual. No quiero ver codazos, aquí cada uno tiene que recibir lo que Dios le está hablando a cada uno. Porque, por lo tanto, hombres, déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes están amando a sus esposas con este amor servicial y sacrificial que Cristo nos mostró? ¿Cuántos están amando a sus esposas más que ustedes mismos en las cosas grandes y pequeñas de la vida? ¿Cuántos la están amando sin esperar nada a cambio? Ahora el llamado no es solo a amarlas, sino que buscar que ellas sean santificadas por medio de la palabra de Dios, así como Cristo santificó a la iglesia. Por lo que déjenme preguntarles primero a las mujeres, ¿en qué invierten más dinero? ¿En cremas, cosméticos o en libros cristianos? Y con esto, no digo que es malo arreglarse, pero la pregunta es, ¿en qué invierto más recursos? ¿En lo físico o en lo espiritual? Ahora, hombres, antes de que se rían de esto, esta tendencia femenina en muchos casos es culpa nuestra, porque nosotros hemos caído en exacerbar la belleza externa por sobre la belleza interna de la mujer, lo cual no es el deseo de Dios. Fíjense si volvemos a 1 Pedro 3, ahora los versículos 3 y 4, Este dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, hombres, maridos, ¿cómo están cultivando la belleza interna de sus esposas? ¿Qué es lo que realmente importa a Dios? ¿Cuánto tiempo están dedicando diariamente a orar por ellas, pidiéndoles que puedan crecer en sabiduría y en fe, en amor al Señor? Ahora es importante mencionar que el liderazgo servicial bíblico del hombre no es igual al machismo y por lo tanto no significa que él deba tomar todas las decisiones sin considerar a nadie y que todos tienen que servirle como el rey de la casa, como quizás a muchos nos gustaría, sino más bien entender que ante Dios el hombre tiene toda la responsabilidad y a él se le va a pedir cuentas de lo que pase con su esposa. Así como la mujer también es responsable de sus hijos, pero el responsable final de la familia es el hombre. Por lo que es bueno formar un buen equipo con tu mujer, donde las tareas sean repartidas, pero no puedes delegar las responsabilidades que Dios te ha dado. Por lo tanto, aunque a los hombres aparentemente tenemos menos problemas en el sentido de amar a nuestra esposa, como pareciera ser controversial que las mujeres se sometan al hombre, creo que esto es porque los hombres no hemos querido entender el amor al cual nos ha llamado Dios con respecto a nuestras esposas. Porque si realmente lo entendiéramos, probablemente reclamaríamos por la gran exigencia que esto implica sobre nuestros hombros, ya que este amor implica servicio, sacrificio, liderazgo, protección, cuidado, provisión, etc. Así que hombres, ya saben que si quieren ahorrar en cremas antiarrugas, antimanchas y quieren que sus esposas sean radiantes, ámenlas como Cristo las ama. Finalmente, los versículos 31 al 33, y con eso voy terminando, nos recuerdan el propósito del matrimonio y la profundidad de lo que esto refleja y el llamado al amor y sometimiento de los cónyuges. Diciendo, versículo 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposa. Entonces vemos como Pablo nos recuerda este gran misterio de esta unión que hay entre Cristo y su iglesia, entre Cristo y cada uno de los creyentes que somos cada uno de nosotros, permitiéndonos que ya no sigamos con las tendencias naturales que nos llevan en nuestra caída a manipular para ejercer nuestra voluntad sin respetar al otro, quitándole el rol que Dios le ha dado, ni delegando nuestras responsabilidades, ni evitando nuestras responsabilidades, imponiéndonos con violencia por nuestra voluntad, sino que por el contrario, es Él quien irá transformando nuestro corazón para que en humildad estemos dispuestos a someternos entre iguales, es decir, a nuestros maridos, respetándolos por reverencia a Cristo, y a nuestras esposas, amándolas con este amor sacrificial y servicial y determinado que Cristo nos mostró al ir incluso a la cruz, por aquellos que no lo merecíamos ni lo buscábamos. Por lo tanto, este amor y este sometimiento no está o no depende de cómo la otra persona reaccione conmigo, sino que es el llamado que Dios nos ha hecho, así como Él nos mostró que nosotros no lo merecíamos ni lo buscamos. Ahora, si tú quizás eres soltero y piensas, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? El llamado a someternos a Cristo es un llamado que todos debemos tener. Y someternos a Cristo implica ponerlo a Él primero. Por eso nuestro lema es compartir que Jesús es nuestro único tesoro. ¿Cómo voy a compartir que Cristo es mi único tesoro si no es lo que creo primero? Y este amor al cual estamos llamados también todos los creyentes es primero a Dios. Por lo tanto, debemos también aplicar este amor hasta nuestros hermanos, un amor sacrificial y servicial entre todos. Termino con las dos preguntas que comencé. ¿Estoy dispuesto a amar y someterme a Dios Padre como Cristo lo hizo? ¿Estoy dispuesto a aceptar el llamado individual a amar y a someterme como a Cristo en mi matrimonio? Oremos al Señor.